Las 8 de la mañana con 6 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos, estimados y estimadas. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Somos La Otra Gestión y estamos dispuestos a acompañarlos en la primera mañana de Radio Nuevo Día 100.9 en Río Gallegos, la primera mañana de FM Activa 94.1 en Perito Moreno. Lo haremos junto a Karina Taberne en la conducción. Buen día, ¿cómo estás, Karina? Hola, ¿cómo estás? Buen día para todos. Claudio Lobos aquí a mi lado, junto a nuestros compañeros. Aquí estamos para arrancar esta mañana a pleno, mañana lluviosa, mañana muy, pero muy húmeda, fresquita que tenemos en la capital de la provincia de Santa Cruz. Así es, parcialmente nublado con llovizna. Y me parece que fueron las condiciones de toda la madrugada. En realidad, antes, tirándonos para la medianoche, Sí. no hablábamos de llovizna, sino de una lluvia más intensa, ¿no? Es verdad, es verdad. Incluso antes, alrededor de las 9 de la noche, cuando salimos de trabajar, estaba lloviendo de lo lindo también, Es ¿eh? cierto, Sí, es cierto. desde Lástima que ayer. no queda el registro de los milímetros de agua caída en el Claro. Servicio Meteorológico Nacional. Ujú. ¿No? Sí, así es. Probablemente quede el registro, seguramente queda el registro Sí, en el servicio meteorológico, en las sí, oficinas, en las pero no la oficinas sí, cargan en, claro. en, en internet. Y siempre es bueno saber, ¿no? Bueno, bienvenido el agua, siempre es buena. Lástima que hay gente, por supuesto, que cuando llueve no la pasa bien por la situación precaria en la que vive, viviendas de algunos barrios de aquí de Río Gallegos, porque los barrios se hacen inaccesibles realmente también, las Ujú. calles, las condiciones de las calles. Este, pero bueno, se espera que siga lloviendo durante toda la jornada, al menos durante la mañana y la tarde de Mm. hoy Sí, miércoles. Se esperan nevadas también por la mañana y por la tarde, Río Gallegos y aledaños, ¿no? Y se espera que la máxima llegue a los 3 grados centígrados, o sí, muy sea, bajita. va a ser una jornada una jornada con baja temperatura. Aunque la actual, a ver si puedo actualizar porque estoy leyendo las condiciones de las 7 de la 7. mañana. Sí, sigue, Ujú. sigue la de las 7, ¿eh? Todavía está vigente. 3 grados 9 la temperatura en Río Gallegos, la térmica Ujú. 2 grados centígrados. Humedad 90%, presión 1016,5 hectopascal, viento del este a 7 kilómetros en la hora. Las condiciones para Río Gallegos en la jornada del día de hoy, similares, al menos en lo que respecta a temperatura, para mañana jueves 4 de máxima, viernes 5 de máxima, y ahí estaremos. No aparece en el pronóstico extendido, de hecho, de aquí a los próximos 7 días, temperaturas bajo cero. Es baja, pero no bajo cero. Claro, o Claro. sea que poca escarcha, ¿no? Las condiciones esas son
para la capital de la provincia de Santa Cruz. A ver si tengo Perito Moreno. A ver, vamos a ver si está actualizado, No, pero capaz que te están escuchando y viendo desde allá. puede ser, sí. Ya estamos conectados con Activa, Sí, ¿no? estamos en activo. No, tengo la actualización de las 9 de la noche. No. De anoche. Bueno, en por ahí hay Perito. algún amigo allá en Perito que nos manda la actualización Sí. o nos manda una foto. Sí, desde- Roberto Alonso, si te copás, si nos escuchás en el aeropuerto, así como ayer nos mandó la fotito Claro, de la estación meteorológica. Ahora me perfecto. acordé cómo se llamaba ese aparatito. Para tener los registros. Perfecto, lo esperamos, ¿eh? Así que así vemos si podemos compartir los datos del tiempo de allí, de la capital arqueológica de la provincia de Santa Cruz. Saludamos a nuestro comandante en la Vamos. operación técnica, Brian Claro. Álvarez. Buen día, ¿cómo estás? ¿Estás con Humilde, él es, frío? humilde. ¿Estás con frío? Un poquito, un poquito. Se le Son complicó, detallitos. se le complicó a Brian. Tenemos una Se le cuestión de saltó. amplitud térmica entre esta sala de locuciones en el estudio y la sala y el Y control. la consola, digo. Sí, hay un control. 15 grados de temperatura de diferencia más o Mirá menos. vos. Entonces cuando acá nos estamos fritando, Ujú. literalmente Brian está con gorro, con bufanda, Claro, y sí, con, sí, sí. y con guantes. Claro, porque tiene a su espalda, no Claro. tiene una pared, sino todo un ventanal que da a la calle Claro. Fagnano. Bueno, y para además, la gente que no está acá en Río Gallegos, que no conoce la radio, contamos que estamos justo frente Vamos a al prender un colegio. ratito la calefacción. Claro. Ya le prende. Bueno, lo que pasa es que la prendió y saltó todo, así que bueno, Brian, abrigadísimo está Brian. Y Claro. nosotros acá rostizados. No, además, bueno, acá nosotros estamos como en el techo mucho más bajo, tipo en una burbuja Claro. más cerradito, ¿no? Ujú, Pobre Brian. así es. El comandante, aguante comandante. Así es. Bueno, vamos a saludar a nuestros auspiciantes, ¿te parece? Bueno, y saludamos a Juli también, Quiroz, porque nos quedamos en el comandante, ¿eh? Tenés razón. Sí, Juli, ¿cómo estás? Buen día. ¿Hubo entrenamiento hoy? Ah, Sí, bueno. sí, se nota. Se No me, nota que no hubo me pasaste a entrenamiento. buscar. Bueno, No me pasó a buscar. ¿Qué hiciste? ¿Qué haces a la mañana? ¿Gimnasio? ¿Qué es lo que hace Juli? Con un amigo, sí, en su gimnasio, ahí Ajá. cerca de la escuela 15, por ahí. Ajá. Ah, bueno, que una hora le metes de rutina. Una horita, sí, lo que llego, si me levanto temprano un poquito más. Si no. Ujú. ¿hoy qué te tocó? Piernas, abdominales. Hoy hice piernas y coordinación. Ah, Muy bien, muy bien. Qué lindo, qué vitalidad, qué juventud. Muy bien, muy bien. Saludamos a nuestros auspiciantes, Sandina Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL. Titán, un hostel único en el Calafate con vista privilegiada del lago argentino, un lugar ideal para recordar todas las experiencias vividas allí en el lugar. Para comerte un asadito en el quincho, para compartir el desayuno o el almuerzo en la terraza. Ahora imagínate ahí compartiendo el desayuno, todo nevadito como está Calafate, bien abrigado por supuesto, tenés un paisaje muy lindo desde la terraza del hostel Titán. Y si te parece muy frío, de todos modos, en el interior de ese espacio común, Ah, de ese claro. espacio compartido, tenés ventanales para todos lados, Claro, sí, sí. con vista al lago incluso, No, pero ¿no? Calafate es para Muy disfrutarlo lindo. afuera, No, ¿no? bueno, En la pero naturaleza. después que nieva, empieza a levantar ese frío desde abajo, de abajo hacia arriba, complicadito, pero hermoso. Almorzando con pasamontaña los tipos. Claro. ¿Mm? Para hospedarte podés elegir entre las 4 habitaciones matrimoniales con baño privado o bien una de las 17 habitaciones compartidas. Entra a www.titancalafatehostel.com. IB Servicios realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebaderos, trampas de luz, atrapamoscas, Ujú. fumigación de cucarachas, ácaros, chinches, adaptándose a cada necesidad del cliente y según la situación que presente.
IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad e higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com. pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios. Sabemos cómo cuidarte. IB Servicios asegura un ambiente laboral sano, asesorando en buenas prácticas de higiene, salubridad y el cuidado y manipulación de los alimentos. Llama al 2966-219109 o al 2966-414112. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes, los saludamos, les damos los buenos días, al igual a los primeros mensajes que llegan, como el de Ana Virginia Villarruel, que nos saluda, buen día Anita, y a Mirta Mancilla desde Perito, nos dice, buenos días chicos, 3 grados bajo cero por acá. Bueno. Gracias a Mirta, un beso grande. Bueno, gracias a Mirta. Mañanita fresca entonces en la zona Sí, del lago bastante, Buenos Aires. bastante, Ayer bastante también, fresca. 4 bajo cero ayer, Ujú, a esta hora. sí, Bueno, sí, fresquito. condiciones normales, digamos, para la época, ¿no? Claro, exactamente. Nevada un poquitito el fin de Ujú. semana, me contaban, fue eso que te mostré en una foto, ¿viste? Y Sí, 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 sí. un ratito y no duró nada. Y quedó el barrial, como dicen. Claro, ¿no? exactamente. Calles intransitables, Ujú. bueno, las condiciones, bueno, por más que no sea intensa la lluvia como ocurre acá, ya con baja intensidad, hay calles que se tornan intransitables. Claro, se anegan rápidamente, ¿no? Ujú. Ujú. Tal Le cual. agrego un dato Juli. de color. Dale, dale. Falleció Chiqui García, Sí, me cuentan. eso De estaba. la heladería Tito. Sí, sí. Ujú. Estaba esperando el momento para Perdón, comer. perdón. No, no, por favor, Juli, porque realmente vale la pena hacer gracias, Brian, un repaso. Eduardo Chiqui García era el propietario de la heladería Tito. Ujú. Contamos a la Heladería. gente que no es de Río Gallegos, Ujú. los que pasaron alguna vez por aquí, por la capital de la provincia de Santa Cruz, seguro que pasaron también por la heladería Tito. Tal vez tuvieron la suerte de probar el producto o si no han pasado como uno de los lugares emblemáticos y también característicos de esta ciudad. Desde el año 1965, Chiqui García era el propietario Ujú. de la heladería Tito. Es toda una historia familiar. Nació esa heladería junto con su hermano, era de su hermano, tenía otra ubicación, después finalmente la tuvo Chiqui García y está desde hace muchísimos años en la esquina de Corrientes y Zapiola, Bien. de aquí de la ciudad de Río Con Gallegos. sucursal en Calafate también. Claro, ¿no? en su momento estuvo también en Punta Arenas, Ujú. después un lapso, después parece que no resultó, tiene una sucursal también en la zona franca Ujú, de es aquí, cierto. de la capital de la provincia de Santa Cruz, pero Chiqui García ha sido un comerciante emblemático, ¿no? Ujú. de la ciudad, que desde hace un tiempo largo venía peleando contra una enfermedad Ujú. y bueno, hizo lo que pudo. Un hombre muy reconocido, querido también, así que les enviamos a todos sus familiares, a sus amigos, nuestras sinceras condolencias, porque ha sido parte, y es parte creo ya, ahora más que nunca, de la historia de Río Gallegos, de la historia comercial y de la tradición, ¿no? De tomarse un helado, de pasar por la heladería Tito. Y siempre ir ayornándose, ¿no? Porque vos ahora los helados Titos lo ves en los potecitos también, en las heladeras de los Ujú.
del mercadito de barrio, lo ves también servido en palito Sí, también. Siempre ha exactamente. ido adaptándose. El típico helado, el almendrado también, o sea que no se quedó con el clásico helado que te Ujú. sirven en esa heladería, no, ha ido ayornándose, ¿no? Es, Al pedido del cliente, es ¿no? cierto, es cierto. Y a ir a tomar un café también para También, tal muchos cual. Leer el diario, tomar el café. Sí, a sí, la sí. heladería. Su hija, Cecilia, Ujú. Cecilia lo despidió, dijo con una foto de Chiqui García, un campeón de la vida, el mejor papá, el mejor abuelo, el mejor esposo, el mejor de los mejores, mi más grande ejemplo, mi papá. Te amo hasta el infinito. A quienes lo quieran despedir, lo pueden hacer en Cochería del Sur, Urquiza y Ameguino, todavía en horario a confirmar. ¿M? Bueno, Así que nosotros desde Nuevo Día vamos a seguir esto y en cuanto tengamos alguna novedad, alguna confirmación, seguramente lo vamos a publicar a través de las redes y lo vamos a comunicar a través de las distintas plataformas. Así que hoy seguramente la heladería Tito va a estar cerrada por duelo. Se fue Chiqui García, un emblema de la ciudad de Río Gallegos. 8 de la mañana, 21 minutos en la República Argentina. Bien, anticipemos que hoy vamos a estar hablando puntualmente a las 8:30 de la mañana con uno de los candidatos a gobernadores, uno de los 11 candidatos a gobernadores que tiene la provincia de Santa Cruz, ¿no? Ujú. Ayer estábamos haciendo el repaso de los números y a ver si la memoria no nos fallaba. Claro, por ahí Sí, nos sí, sí. perdemos, pero bueno, No, 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 ahora lo tenemos absolutamente claro. Son 11. claro, son 11, a ver, distribuidos de la siguiente manera, de acuerdo a los espacios, ¿no? Por Santa Cruz tiene 5 candidatos. Ujú. ¿Quiere que los repasemos o nos Sí, sí, metemos en una? por Santa Cruz y vamos a recordarlo Dale, rápidamente, ¿no? dale, Por bueno, Santa Cruz es el nuevo lema que aglutina a SER, a Encuentro Ciudadano, a al una PRO. parte de la Unión Cívica Radical, al PRO, Movere, entre otras fuerzas Bueno, ahí políticas. tenemos a Daniel Gardonio. Nombro únicamente a los gobernadores. Sí, a los candidatos a gobernador, sí. A Daniel Gardoño, Sergio Acevedo, Claudio Vidal, María, José María Calambia Mario y Marquich, Mario Marquez. Sí, sí, exactamente. Mario Eso es Marquez. por Santa Cruz. Dentro del espacio Unión, ¿cómo se llama? Unir por la Patria, Unidos por la Patria. Sí. Bueno, Unión por la Patria, tenemos a Pablo Grasso, con el que Ujú. hablamos ayer, tenemos a Javier Beloni y tenemos a Polque, Guillermo Exactamente, Polque. ¿Ah? exactamente. Sí, tal cual. Ahí ya tenemos 8. Ese es el oficialismo, lo que era el Frente de Todos, que ahora tiene esa nueva denominación, Unión por Dentro la de Patria. Cambia Santa Cruz tenemos a Roxana Reyes y a Zaidán de Río Turbio. Ujú. No me acuerdo el apellido. Sí, No me acuerdo, ese no es me acuerdo. el apellido, No me Seidán. acuerdo el nombre, digo, no me acuerdo el nombre. Sí, Mira ahí, mira mire, ahí, mira ahí, mira ahí. ¿Por qué no le habrán puesto pará, le pone el Tito nombre a que uno y a quiere. otro ¿Por qué piensa? Juan? No, y si son turcos, quedan lindos esos nombres, pegan. Está bueno. Te Eh, van a ir a denunciar Por ahí al tenemos, INADI. no, pero hubiesen hecho más fácil.
O que lo llamen por el apodo y listo. Bueno, en Perito no hay turcos también. Sí, pero Y lo bueno, ¿y llamamos qué, todos bueno, ¿y qué nombres tiene? mejor ni te cuento los apodos de los turcos de allá. No, no, yo te pedí los apodos de los turcos, no de los apodos de los peritenses. Sí, de los Vos sabés que es todo un capítulo el apodo de los peritenses. Tiene unos apodos que no lo escuché en mi vida. Son muy ocurrentes, la Sabés que verdad, una muy vez, graciosos. una vez se había, claro, una vez se había creado una, bueno, me falta uno, háganme Sí. acordar que todavía me falta nombrar un candidato a gobernador. Una vez se había hecho una fanpage o un grupito así de Facebook hace tiempo, Ujú. donde participaba prácticamente todo el pueblo con los apodos del pueblo, ¿viste? Y te ponías a analizar los No, no, apodos. casi me No, no, muero. te ponías a analizar los apodos. Claro, uno ya en el pueblo te acostumbras a que Ujú. fulano le dicen así, a que mengano le dicen así, pero lo pones a analizar y cada uno. No, no, ahora queda la intriga, ¿no? Claro. Que me recordé enseguida un asado em, de uno de los primeros amigos de Claudio que llegaron a casa a comer un asado, que son de Perito. Ellos, si nos están viendo o escuchando, se van a acordar, a Jaime y a Norman. Y empezaron a contar anécdotas del pueblo. Claro, y empezaron a hablar entre ellos Claro, bueno, y le decía, ¿te acordás, fulanito? Y era todo por apodos. Y claro. yo no podía creer que tengan estos apodos. Nosotros lo hablábamos normalmente, cómicos ¿te tan- acordás Tírate uno. del cagao? Fulano. Bueno, y así mucho. Claro, nosotros hablamos normal porque amigos nuestros. Y Karina escucha, así le dice. O sea, lo que para nosotros en el pueblo son apodos normales, se ve No, que son no. medios extraños. Sí, sí. ¿Eh? Bueno, Después están los que van, los generacionales, ¿no? claro, A mi papá, por ejemplo, le decían pichón. Obviamente a mí como me dicen, pichoncito. pichoncito, Obvio. obvio. Claro, va pasando de generación en generación Bueno. con el diminutivo. Y el clásico de los clásicos, que en buena hora recordarlo, un grande de la política, un gran vecino, Jorge González, que fue diputado provincial, el Pato Macho. Ah, El sí, Pato Macho. el pato macho. Sí, sí, sí. Sí, Lo recordamos, nunca está de más. Sus enseñanzas y demás. El Bueno, papá de Federico. el papá de El papá de Fede, Fede, que es el exactamente, dueño que de también Activa de FM. Activa. Le mandamos un beso enorme a él y a su familia. Tendríamos que hacer un capítulo especial, rememorando Los apodos los apodos del pueblo. de los peritenses son fantásticos. Bueno, Bueno, ¿en me qué sacaste momento tema. llegamos Sí, de sí. los candidatos a Porque gobernador a yo, los apodos? yo sugería que a los turcos Seidán Ah, de no, está Río bien. Turbio No, le pongan un apodo, no, porque yo me olvido cómo se llaman. no, Todos bueno, nombres turcos. y claro, está Me bien. los confundo. Bueno, y Bueno, el último candidato a gobernador, es a quien vamos a, el último de la manera en que lo estamos nombrando, ¿no? sí, sí, Es sí, Juan sí. Manuel Valentín, Sí, vamos a... que representa a la izquierda. Exactamente, a la unión o a la comunión que volvió a lograr la izquierda y lo mencionamos en este lugar porque va a ser dentro de unos minutos la persona con la que vamos a hablar aquí a través de los micrófonos de la otra gestión. Bien, 8 de la mañana, 27 minutos. Hablando de Perito, los chicos de FM Activa hicieron un muy lindo trabajo Sí, respecto de los candidatos a diputados por pueblo en la ujú. localidad. Y en Perito Moreno hay unos cuantos. Sí, 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 son en total creo que son 14. ¿M? Así que hicieron un lindo trabajito allí, lo compartieron en la red de la FM. Ujú. em, ¿Querés nombrarlos? Dale, sí, sí, eso voy. Bueno, son 14, como te decía. Nombro al candidato titular, Claro, ¿no? sí, 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 sí. Acompañando a Pablo Grasso en este caso, Néstor Jerez, Ujú. loco. Ahí, Acompañando a... ahí está el apodo. Sí, si querés te voy diciendo los Dale. apodos también. Sí, claro, Acompañando a Pablo Grasso también Cristian Ojeda, Colipe, claro. es el presidente del Consejo Deliberante desde acá de Río Gallegos, desde hace Ujú. años que está viviendo en Perito Moreno. Sí, Vos me pediste que te diera los sí, apodos. por No, eso. bueno. Nos viene bien. Acompañando a Claudio Vidal, Zulma Gindra. Ujú. Acompañando a José María Carambia, Diana Asiadín. Sí, Con Diana hemos Diana, hablado en su momento también en acá en la otra gestión, hemos hablado cuando teníamos el programa los sábados, ¿no? claro, una de las referentes en el conflicto municipal que tuvieron
hace tiempo, bueno, ella era como la vocera de ese grupo, Exacto. junto Sí, al sí. referente de SOEM, Ujú. Marcos Bussi. ¿No? Bueno, Diana Ciadina acompaña a José María Carambia. Sí. María José Llorens, también candidata por el municipio, acompañando en este caso a Sergio Acevedo. María Ujú. José es escribana en Perito Moreno, también de acá de Río Gallegos, ¿no? Radicada en Perito desde hace 6, 7 años Sí, una aproximadamente. familia muy conocida de aquí también, de la ciudad de Río Gallegos, los Ujú, Llorens. María José Sí. Llorens. Juan Ávila, creo que Juan es empleado municipal, creo que trabaja en el área financiera de la municipalidad Ujú. Sí, de Perito Moreno. sí, sí, Ahí sí. en, Como sí, en Hacienda, en digamos, Secretaría de lo que. Hacienda, tal cual. Exacto. Acompaña a Claudio Vidal. Raúl Cárdenas, también amigo. Raúl Cárdenas, muy buen chico. Buenas posibilidades también. Acompaña a Claudio Vidal. Ujú. Raúl, no sé si se habrá jubilado, tiene la edad nuestra. La verdad es que no sé, pero siempre trabajó en desarrollo social de la municipalidad de- de Perito Moreno. Nadia Ricci, bueno, actual diputada provincial, Sí. acompaña a Daniel Gardoño Ujú. y como candidato suplente vale la pena destacarlo está Néstor Moro, que Claro. Fue fue intendente en intendente. Perito. Exactamente. También muy buenas posibilidades. Y es la única radical, dentro de los 14 es la única radical. Esta Ujú. particularidad se da. Sí, es una fórmula radical pura, ¿no? Claro, sí, El sí. Pero también, primero como el segundo. tal cual, pero es la única radical, digo, de los 14 Sí, sí, aspirantes sí, sí, a sí, ese sí, sí. lugar. Nadie es la única radical y fue, bueno, punta de lanza en esto que, Eh, en esto de sumar otros espacios. Sí, sí, además en la toma de posición que hizo el Ujú. comité de Perito Moreno, ¿no? Recordamos que Nadia, bueno, empezó prácticamente en la política provincial, fue contemporánea de Eduardo Costa, después, bueno, ha trabajado mucho con Roxana Radio, o sea que se separe del costismo Ujú. y está muy entusiasmada en realidad. Tengo bastante diálogo con ella, pues una amiga, bueno, como muchos de los peritenses también, de los que estoy nombrando, pero una afinidad y bueno, me decía que está con muchas ganas de seguir participando, de seguir participando en la Como que se política ya. siente renovada con esta decisión, ¿no? Con Tal este cual, nuevo tal espacio cual. que se ha conformado. Bueno, Alejandra Burgos, candidata a diputada por municipio. Alejandra acompaña a Javier Beloni. Ujú. También tiene muy buenas posibilidades, Alejandra. Hemos hablado con Sí, ella, sí, ¿no? hablamos con ella hace un par de meses también. Sí, Eh, concejal. concejal, exactamente. 2 mandatos de concejal. Y bueno, y ahora va por la Por la. diputación por pueblo. Exacto. Alejandra Burgos, insisto, acompañando a Javier Beloni. Ujú. José Subiabre, el tobiano. Está bien. El tobiano Sí. acompaña a Pablo Grasso, ya fue candidato a concejal, creo. Ujú. Sé que fue candidato a concejal, no sé si tuvo alguna otra candidatura. No le ha ido muy bien, pero bueno, siempre es un activo Militante. militante, tal cual. Ujú. Silvina Sandoval acompaña a Pablo Grasso, candidata a diputado por municipio. Entiendo que es la actual secretaria de Desarrollo Social del municipio, también siempre vinculada a ese área. Bien. Y. Néstor Fernández Pecas para los Ujú. amigos, Sí. también actual concejal, retirado de la policía de Santa Cruz, Ujú. presidente del Club San Lorenzo. Ujú. ¿No? Estamos hablando de los candidatos a diputados por pueblos y repasando en Perito Moreno, de los distintos lemas, Ujú. sublemas y partidos políticos. Acompaña a Pablo Grasso, Peca Fernández, actual concejal. Nilda García, candidata a diputada por municipio, acompaña a Javier Beloni Ujú. también. Norma Marifil, no la conozco, tuve que preguntar quién era, candidata a diputada por municipio, acompaña a Mario Marquich. Está mal escrito Marquich Fede, candidato a gobernador Mario Marquich. Ujú. Lalo Abadie acompaña a Javier Beloni, candidato a diputado por un municipio también. Bueno, Lalo, de ahí de una reconocida familia de Perito, lo conociste a Lalo. Sí, Em, bueno, y esos son los que perfecto. disputarán ese espacio en Perito Moreno. Bueno, ¿Mm? ahí hicimos un repaso como para contarles todos los candidatos a diputados por pueblo que se ofrecen a la comunidad peritense
para estas próximas elecciones. Hicimos un repaso a raíz del trabajo que hicieron nuestros compañeros de Activa Y FM. estamos esperando que alguien haga ese trabajo acá en Río Gallegos y Uy, después unos cuantos. compartirlo nosotros también acá, porque yo no lo voy a hacer. No, ¿Cuántos son? no, de todos modos uno está solicitando, porque lo hemos hecho, solicitando Claro, los claro. listados para poder chequear y cotejar con los apoderados, pero algunos ni siquiera Claro. nos han respondido todavía. Claro. Así que bueno, en algún momento ya tendremos bien la data y haremos ese Y esto repaso. que decimos siempre, o sea, la información que obtenemos nosotros, la obtenemos a través de los candidatos o de los apoderados. No es que la justicia nos da, bueno chicos, acá están los candidatos, no. Entonces, si no te atienden, si no te responden el teléfono, como es el caso, por ejemplo, de José María Carambia y su apoderado que te clavan el visto y no podés, yo no sé, a ver, por ejemplo, si José María Carambia lleva candidatos a diputados provinciales. Él Ujú. es candidato a gobernador y también candidato a senador dentro senador. de por Santa Cruz, pero no sé si lleva lista a candidatos. Sí, sí, Y sí. se complica, si no te atienden el teléfono, te clavan el visto y Y entonces no ni sabes, una respuesta, no nada, sabes, nada. no sé si algún es- colega de zona norte probablemente tenga acceso más directo a Carambia o que se peguen un pique hasta la municipalidad, por ahí le pregunten, ¿por qué desconocemos? Entonces es por ahí difícil trazar el mapa completo, Sí, ¿no? tal cual. Y lo mismo pasa acá en Río Gallegos, o sea, tenés que depender de la amabilidad de los candidatos a que te cuenten quiénes van de candidato a diputado por Ujú. pueblo y demás para... Bueno, pero cuando lo tengamos, por supuesto, Se los eh, vamos a ir compartiendo. claro. Bueno, Amabilidad que tuvo nuestro próximo entrevistado, que ayer inmediatamente lo convocamos, nos respondió y ya se comprometió a salir con nosotros aquí, ¿no? por eso lo vamos a saludar. Hablamos de Juan Manuel Valentín. Él es candidato a gobernador, representa al sector de la izquierda, es un activo militante del Partido Obrero y nuevamente se va a poner a consideración de los vecinos de la provincia de Santa Cruz. Juan Manuel, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Estamos aquí con Claudio y te saludamos. Buen día a ustedes también y a toda su audiencia y nada, las gracias a ustedes por invitarnos a hacer esta entrevista. Bueno, Juan Manuel, ¿cómo estás? Bien, conforme con el cierre de la lista y si querés repasarnos quiénes van a ser los candidatos que van a... Se cortó, se cortó. Se Se cortó, cortó. nos dice Brian. Me Justo se parecía que... escuchaba perfecto, Sí, ¿eh? sí, 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 Se sí, sí. escuchaba perfecto, pero ahí el comandante va a volver a insistir con Juan Manuel Valentín, con quien vamos a hablar en unos minutos nada más. Juan Manuel Valentín, que también, vale decirlo, es docente. Es docente, sí. Es docente y es un activo militante, no solamente dentro de ADOSAC, de su partido, que es el Partido Obrero. Bueno, y vos le habías hecho una pregunta, ¿te parece si la Ahí reiterás? Porque estamos, nos está sí. escuchando. Ahí, disculpanos que se nos cortó, Juan Manuel. Bien, decía si te parece repasar y si estás conforme, si quedó conforme la izquierda de Santa Cruz con el cierre de la lista que finalmente presentaron. Sí, 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 estamos muy conformes porque además la pudimos cerrar en un plenario muy importante de todos los militantes del partido y de las otras expresiones o de las otras fuerzas partidarias que nos acompañan. En este caso, hemos cerrado un frente electoral a nivel provincial que incluye a los tres partidos de izquierda que estamos dentro del frente de izquierda, Sí. que serían el MST, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, Izquierda Socialista y bueno, el Partido Obrero. Sí, estamos muy contentos con cómo ha quedado conformada la lista y con la disputa electoral, la contienda que se viene para adelante. Recién los escuchaba un poquito cuando charlaban sobre el tema de los candidatos, de los que no pueden por ahí todavía proporcionar algún dato de las listas y demás. Yo creo que tiene más que ver con que hay muchas listas que capaz que no se pueden mostrar demasiado, digamos. Es un problema ese. Ha pasado a nivel nacional que hay varios que están enojados porque han tenido que comerse algunos sapos que son bastante importantes. Digo, hasta hace poco el kirchnerismo decía que iban a festejar el 10 de diciembre, que la Argentina va a tener un presidente hijo de desaparecidos, y resulta que Cristina Fernández de Kirchner hizo algo insólito para el movimiento peronista en la Argentina, que es poner al peronismo de furgón de cola de, de un partido político que prácticamente no tiene trascendencia en la Argentina. Es decir, si fuera solo,
no tendría ningún peso, ningún eh, peso específico propio como Claro. partido a la hora de una contienda electoral, que es el Frente Renovador. Claro. Digo, el Frente Renovador no ganaría una elección solo. Ellos han puesto al partido peronista, un partido tradicional, de furgón de cola del Frente Renovador. Ujú, Y han exacto. puesto, dirigentes han puesto a la UCR, que es el otro partido tradicional histórico de la Argentina, de furgón de cola del PRO. Vale decir, los dos partidos políticos más importantes de la Argentina, yo charlaba ayer con mi viejo, le decía, Es los cierto, dos partidos políticos más importantes, los que te vieron a vos crecer, van de furgón de cola de expresiones políticas claro, que en principio no tendrían la tradición que claro. han tenido Pero el no es bueno un peronismo poco y la UCR en la la Argentina. renovación esta y salir de los partidos tradicionales que ya han demostrado que fracasaron. Sería bueno si no fuese que están un poco más a la derecha de lo que ya estaban estos partidos y si no fuese que la primaria, digamos, va a ser una cosa, ¿cómo decirlo? Eh, de adorno, digamos. O sea, vamos a unas pasos que serían de adorno porque las Ujú. internas ya las ganó el Fondo Monetario Internacional. Digo, para aquel que hace llamar nacional y popular, hay que indicarle que le ganó la contienda al Fondo Monetario Internacional y le puso de candidato al amigo de la embajada yanqui, que es ni más ni menos que Scioli. Digo, si hay alguien que no es nacional, ni popular, ni representa ideales progresistas, perdón, Massa. Ujú. Lo metí a Scioli lo Sí, bajaron. Sí, 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 sí. a Scioli Es lo borra. Massa, Vos te acordás de Scioli, pero lo han borrado de un plumazo. de un plumazo, sí, sí, igual que Aguado de Pedro y demás. Bueno, digo, este es el problema que tienen las grandes estructuras partidarias. Ayer escuchaba una entrevista no una entrevista, perdón, un análisis político, y este analista decía, bueno, ajuste va a haber, no hay forma de que no haya ajuste. Dice, el Sí. candidato que gane va a tener que ajustar porque acá hay un compromiso con el Fondo Monetario Internacional que hay que cumplir y va a haber que hacer un ajuste. Será más duro, menos duro, dice, lo que se está discutiendo es cómo Ujú. va a ser ese tipo de ajuste, pero va a haber un ajuste. Y ese es un problema para el pueblo argentino, porque imagínate que acá en Santa Cruz, donde ya venimos viviendo un proceso de ajuste desde la primera gestión de gobierno de Alicia Kirchner, donde se vienen rebajando los salarios, y entonces en 8 años de gobierno del kirchnerismo se han rebajado los salarios a que vos hoy, por ejemplo, una maestra recién iniciada de jardín esté cobrando solamente el 62% de lo que equivale a la canasta básica total. Ujú. Cobra 135.000 pesos contra 217.000 que sale la canasta básica. Digo, si a eso hay que sumarle que hay que hacer más ajuste, estamos en el horno, digo, porque los santacruceños no tenemos educación producto de la lucha que se viene dando para que se mejoren los salarios en el sistema educativo, pero aparte no hay educación porque las escuelas se caen a pedazos. Ayer explotó una caldera en uno de los colegios Ujú. eh, Dijeron que y, fue y están haciendo porque utilizaron mal, o porque había fallado el, El termostato. el termostato. Pero de ahí a que explote, Claro, o sí, sea, sí. Pero además no es la única, o sea, mm, hay muchísimos ejemplos de este tipo de el situaciones, ¿no? termostato puede fallar, bueno, pero que desencadena una explosión en la Claro. caldera. No sé, yo no entiendo bueno, mucho. pero yo te hago una pregunta. Ustedes seguramente se han criado acá en el sur, en Río Gallegos. Digo, ¿alguna vez ha explotado una caldera cuando ustedes iban a la escuela? No, jamás. No, bueno, en esa época yo me acuerdo cuando yo iba a la primaria, vos tenías porteros en las Ujú, escuelas claro, Sí, claro. y tenías la figura de una persona que estaba formada para trabajar en eso. Te hacían mantenimiento de la escuela, te claro, claro. arreglaban los picaportes, digo, eso hoy no existe. Y qué Han lástima que colocado qué lástima que haya desaparecido la figura emblemática Ujú. del portero, ¿no? El que esperaba a los chicos en la total, puerta, y un simbolismo. totalmente. Sí, sí. Totalmente, porque si el mantenimiento no existe, digo, no se puede sostener una estructura. Más tarde, más temprano, tiene que fallar alguna caldera. Claro, claro, No claro. podés mandar a un maestro a manejar la caldera. No es lógico ni razonable porque no sabe, no tiene el conocimiento para ese manejo de esas cuestiones. O si lo tiene es un conocimiento que no ha adquirido formalmente, sino que lo ha adquirido de conocer alguna cosa que ha
hecho en su casa o que maneja a través de algún tutorial, pero digo, no tiene esa formación que sí tenía el portero en su momento para hacer ese trabajo. Ujú. Juan Manuel, Es como mandar sí. al verdulero a operar a alguien, digo, no Ujú. tiene sentido. Te quería consultar lo siguiente, siguiéndote en el análisis que hacías en la introducción respecto del Mm. posicionamiento y dónde ahora, a tu entender un poco más a la derecha, se ubican aquellos partidos que eran los tradicionales o que fueron los tradicionales en la República Argentina y que lo que hoy se presenta como nuevo está más a la derecha todavía de esos partidos y que está representado por La Libertad Avanza y el personaje de Javier Milei. En ese cuadro de situación, ¿dónde se ubica la izquierda? ¿A la izquierda todavía? Bueno, Pero ¿y cómo? ¿Cómo cuaja en esta ecuación? bueno, lógicamente nosotros nos ubicamos en las antípodas de lo que plantea Sí, Javier Milei, no podríamos nunca estar ni cerca de esos planteos. sí, sí. Imagínate vos que no le vamos a proponer a la gente que la salida es una salida en términos individuales y que si a alguien le falta plata para comer puede vender un riñón o Sí, sí. algún órgano, digamos, como los extremos, digamos, que suele Claro. plantear este personaje de la política, que yo creo él ha sido un factor para correr la agenda a la derecha, porque Ujú. no da la impresión de que Milei fuese a ganar las elecciones, por lo menos en principio, en el cuadro de lo que viene sucediendo en las En las provincias provincias, tal cual, sí, sí. eh, donde sus candidatos no vienen haciendo buenas performances. Ojo, igual Milei puede ser un fenómeno en sí mismo, ¿no? Puede ser que la gente no vea a sus candidatos en la provincia, pero sí lo quiera votar a él a nivel nacional, no lo Claro, sé. La verdad, claro. digamos, requiere hacer un análisis un poco más profundo al momento de que se empiece a desenvolver la campaña. Sí, Pero sí, de sí. todas maneras, en principio, da esa impresión de que se sigue conservando el voto sobre los dos bloques que hasta ahora se han disputado, digamos, la cuestión electoral a nivel nacional, que sería el frente que pasó de ser el Frente para la Victoria a ser el Frente de Todo y ahora Unión por la Patria, no se cambian de nombre cada elección, y el otro frente electoral que es el de Juntos por el Cambio. Ujú. Ujú. Entonces, esas fuerzas están polarizando la cuestión electoral, pero no han dejado de correr su programa político un poco más a la derecha, producto de este fenómeno que, en parte, ¿no? Producto de este fenómeno que ha significado Javier Milei. Ujú. Ahora, obviamente la izquierda tiene que hacer una propuesta diferente, porque lo que yo te decía hace un rato es, si vos tenés una agenda que es ajuste para la clase trabajadora, por lo menos en la provincia de Santa Cruz eso ya se va a volver intolerable. Digo, la gente no puede cobrar menos salario del que está cobrando, no puede tener menos condiciones de salud, de educación, de seguridad que las Ujú. que ya tiene, no puede tener menos condiciones de infraestructura de las que ya tiene. Eso no puede suceder. Entonces la gente no lo va a tolerar. Y algo similar ocurre en Jujuy, pero uno agarra y escucha, por ejemplo, digo, hoy Jujuy es la noticia a nivel nacional por las cosas que suceden en Jujuy. Ujú. Ahora vos escuchás a los candidatos del Frente de Todo, de Unidos por la Patria, Unión por la Patria, que salen a cuestionar el modelo político-económico de Gerardo Morales, y uno dice, pero el modelo político-económico de Gerardo Morales es un modelo extractivista que se concentra en que empresas multinacionales mineras extraigan minerales y se los lleven para afuera, Sí. sobre una base de que hacen un aporte de regalías de entre 1,5 y 3%. Lo mismo que hacen acá. Claro, no es que es lo mismo que hacen acá, es lo que ha hecho crecer al kirchnerismo Claro. en Sí, la sí, 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 Argentina, sí, sí. Ujú. porque Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner desarrollaron su modelo político y económico de la misma manera que se está desarrollando en Jujuy. Ujú. Ellos crearon en Santa Cruz el modelo extractivista minero, entregándoselo a las multinacionales con las regalías esas que ellos cuestionan. Y no solo eso, la hermana de Néstor Kirchner, que critica al PRO, le fue a firmar a Macri cuando era presidente el acuerdo federal minero que establecía eso, que las Ujú. provincias no podían otorgar más del 3% o no podían exigir más del 3% de regalías a las empresas mineras. Entonces,
Digo, está todo bien, uno puede criticar de la boca para afuera, pero si cuando tiene que hacer las cosas las hace de la misma manera, entonces lo que están haciendo es simplemente demagogia, que digan, miren, nosotros no vamos a poder hacer esto y se hagan a un lado. Es lo que venimos discutiendo en términos de la cuestión salarial en el sector docente, por ejemplo. ¿No? Vos podés llegar a la gobernación, entonces yo digo, mira, Claudio, nosotros necesitamos un aumento salarial, y vos me decís, mira, ahora no podemos porque nos estamos asentando. Listo, perfecto. Esperamos un tiempito hasta que se termine de asentar. Ahora, si viene una persona 8 años gobernando y me dice el último año de su Claro. gestión de gobierno, mira, todavía no podemos porque nos estamos asentando, Mm. digo, bueno, no me tomes el pelo, por favor. Suena más a excusa, Decime claro, que sí, hiciste sí, 8 años. claro. Claro. Claro, tal cual. Juan, a nivel nacional, la izquierda no logró lo que se logró acá en la provincia de Santa Cruz, ¿no? Van a haber pasos incluso dentro del frente de izquierda. Sí, van a haber pasos porque tuvimos una discusión respecto de la orientación política que había que darle al Frente Izquierda y el programa político que teníamos que construir, y no llegamos a un acuerdo, a un consenso. Nosotros entendemos que Miriam Bregman y Nicolás del Caño Ujú. representan un sector político que, por ejemplo, en el último periodo ha hecho una defensa solapada en las denuncias que se han aplicado sobre el kirchnerismo, planteando que la justicia a nivel nacional sería parte de eso que Cristina llama el partido judicial, y Claro. que hay un ataque contra figuras políticas y demás. Ujú. Y si bien nosotros no desconocemos que la justicia tiene sus problemas, digamos, o se inmiscuye, digamos, en la cuestión política a nivel nacional, y Ujú. que hay sectores que tienen una pata dentro de la justicia, Sí, no solamente del otro lado del kirchnerismo, sino los kirchneristas igual tienen patas metidas dentro de la justicia. sí, sí, No dejamos de desconocer que Cristina Fernández de Kirchner eh, se ha enriquecido claro. de una forma sorprendente, y eso tiene que ver con hechos de corrupción, y tenemos que denunciar las dos cosas. Tenemos que Ujú. denunciar el mal funcionamiento de la justicia y tenemos que denunciar la corrupción del kirchnerismo. No nos podemos colocar en una eh, de los dos bandos a intentar defender una posición. Y ahí, Los y compañeros, ahí está la diferencia entonces entre los dos postulantes del frente de izquierda. O sea que el kirchnerismo se metió en la interna del frente de izquierda. el kirchnerismo se metió dentro de la interna del Frente de Izquierda en el siguiente sentido. Nosotros creamos el Frente de Izquierda como un polo de independencia política de los partidos tradicionales, que nosotros llamamos partidos patronales. Ujú. Entonces la idea era construir un partido de la clase trabajadora. Para construir un partido de la clase trabajadora, nosotros no podemos salir a defender a Cristina Fernández de Kirchner en causas de corrupción. Nosotros hemos Claro. denunciado claramente que esas causas de corrupción existen, son Ujú. reales, más allá de que haya un juez o no que esté en contra y ataque con algún carpetazo, como sucede en todos los casos. Digo, el kirchnerismo que denuncia a nivel nacional estas cosas hace lo mismo en la Tal provincia de cual. Santa Cruz, Ujú. persiguiendo a trabajadores. Así que, digo, no nos extraña. Entonces, la discusión es esta. Nosotros estamos apoyando la candidatura de Gabriel Solano y de Vilma Ripoll Ujú. en función de intentar defender una orientación política dentro de dentro del Frente de Izquierda, para que eso se constituya como un polo político de la clase obrera. Nosotros Ujú. queremos que los trabajadores tengan su propia construcción política y puedan defenderse a partir de esa construcción política. Esa es la discusión con la cual vamos a la interna, que es una discusión de principios. Ujú. Creo yo que es la discusión de principios a la que se ha negado, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner en el Frente de Todos. Ellos no defienden principios, ellos dicen defender principios. Pero si vos bajás tus candidatos y lo ponés a la retranca del que mete más presión y tiene más contacto con la embajada yanqui, con el Fondo Monetario Internacional, entonces no está defendiendo ningún principio. De hecho, ayer o antes de ayer hizo una conferencia de prensa donde poco más nos decía que lo tenía sentado al lado a Massa, y poco más nos decía que Massa era un inútil y que tendría que Sí, haber ido sí, Guado de sí. Pedro, pero bueno, Sí, Guado de sí, sí, Pedro sí. una persona de muy buen corazón y lo dejó ir al inútil. Eh, Sí, 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 sí. Sinceramente es triste. Sí. Sí, sí. Para finalizar, al menos en este primer contacto que tenemos contigo, Juan Manuel, como candidato a gobernador, recordanos quién te acompaña en esta fórmula y cómo han delineado esta campaña que debe ser
muy costosa, salir al interior, salir a recorrer la provincia con lo vasta que es y que con los recursos que a ustedes seguramente no les sobran. No, no, no nos sobran los recursos. Mira, aprovecho para comentarte a vos y a la audiencia. Estamos con una campaña, nosotros solemos hacer una campaña financiera Sí, 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 lo sé. para sostener los gastos políticos del partido. Ujú. Estamos conversando con la población, con los trabajadores. Cualquier aporte para nosotros es muy importante. De hecho, hace unos días ha llegado un caballero que nos ha donado unas bocinas que tenía en su casa para poder poner esas que se ponen arriba de los vehículos Ah, para hacer mira vos. propaganda. Ujú. Ujú. Eh, Digo, ese tipo de cosas. Algunos colaboran con dinero y demás, y bueno, con eso vamos armando, digamos, lo que podemos construir de la campaña electoral, y obviamente sí vamos a tener que salir a recorrer toda la provincia, hablar con los vecinos en cada una de las localidades de la provincia de Santa Cruz. Ujú. Eso es bastante costoso, es Claro. verdad, pero bueno, vamos a tener que hacer ese esfuerzo y ver hasta dónde podemos llegar con esa campaña. Después, con respecto a lo de los candidatos, el candidato a vicegobernador es Luis Díaz, que es un Sí. docente también de acá de la localidad de Río Gallegos. Ujú. La primera candidata a diputada provincial es Ada Vivanco, eh, una docente jubilada que está viviendo en Calafate. Eh, Después, como candidato a diputado por pueblo, va Martín Saavedra, Ujú. un estudiante universitario de acá Sí, de la UMPA. sí. Hemos presentado candidatos a diputado por pueblo en 10 de las 15, perdón, en 10 de las 15 localidades Ah, de la bien. provincia, Ujú. lo que demuestra, digamos, que hemos tenido un desarrollo, hemos podido asentar el partido en muchas localidades de la provincia. Ujú. eh, y no sé, y Consejo de la Senado- Magistratura lo encabeza senador, Natalia Vivanco. Ah, bien. sí, está bien. Senador Miguel del Pla, a Y, senador nacional Miguel del Pla, y a la cabeza de diputados Dos. nacionales, Nicolás Gutiérrez. Nicolás Gutiérrez, que es de Caleta Olivia. Bien, Juan Manuel, te agradecemos mucho. Gracias por este Bueno, primer dale, contacto. igual le vamos a estar pasando ahí ahora corto y les paso la lista que se presentó ahí en la justicia electoral. Dale. Muchas gracias, muchas Gracias, gracias. Juan. Un Abrazo. abrazo. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes por la entrevista, que estén muy bien. Bien, gracias. Igualmente. Bien, ahí decía Juan Manuel de 10 de las 15 localidades, en realidad son 15 localidades, pero son 14 las que están habilitadas a presentar candidato a diputado por pueblo. Recordemos Ujú. que el Chaltén lo abordamos en su momento Sí. y reclamaba esto, ¿por qué nos dejan elegir intendente, concejales? Tenemos más de 1000 habitantes y no nos dejan elegir diputado por pueblo. Ujú. ¿Por qué no se hace una especie, si deberíamos tener los mismos derechos que cualquier localidad de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Ujú. Que Las Heras, que Gallegos? ¿Por qué siempre nos toca al Chaltén no poder elegir? Lo que pasa que hay el Claro, porque inconveniente está en el texto de de la la Constitución, norma, claro, claro, la Constitución dice que serán son 14 los 14, diputados por pueblo. claro, porque en ese El momento había Chaltén 14 fue, localidades. claro, el Chaltén fue reconocido como tal, fue la última localidad, entonces quedó relegada. Claro, Pero, cambió de categoría, ¿no? claro, De comisionado de fomento al superar los 1000 entonces habitantes o al el llegar a los 1000 reclamo de ellos, habitantes. ¿cuál es? Bueno, si no querés reformar la Constitución porque dice que serán 14 los diputados por pueblo, bueno, déjame hacer una especie de sorteo y demás, déjame que alguna vez elija yo y que Claro, vaya variando. Y claro. que sea, por ejemplo, Gallegos en alguna elección la que no elija candidato a diputado por pueblo. A O ver, cualquier otra ah, llegó. me lo trajo a la memoria Juan Manuel Valentín Ujú. porque es un Sí, a mí tema también. que Sí, quedó dando vueltas y que no se definió. ¿No? exacto. Llegó el 14, el 24 de junio se presentaron los candidatos y el Chaltén Sigue sin tener su representación. sigue siendo discriminado. Exactamente, no se le da la posibilidad que la debe tener porque le corresponde de tener a su representante en la legislatura de la provincia de Santa Cruz. Tiene que tener, les corresponde su derecho a todos los vecinos del Chaltén,
tener una banca en la Cámara de Diputados. Claro, reúne todos los requisitos que Exactamente. todas las otras localidades. Totalmente. Que sí. todas las otras localidades. Que son Ujú. todos los otros reconocidos como pueblos. Ujú. Que tienen intendente, que eligen concejales. ¿Por qué otra vez Chaltén Queda fuera. queda fuera? Sí, Juli, te escuchamos. Hay un requisito que no reúne, A ¿Cuál ver. es? A ver. que no están alineados. Ah, claro. Porque No, pero en mayoría, o sea, el intendente claramente es Ticó, pero Claro. Encuentro Vecinal, que es un partido Claro. local No, pero medio díscolo. Pero ¿sabés Ujú. cuál es el tema? Incluso cuando hablamos en su momento con un referente de encuentro vecinal, que es quien propicia, uno de los sectores que propicia esto y que cuestiona y que reclama y que dice por qué nos discriminan, ellos ni siquiera tienen la posibilidad de elegir, de proponer un candidato a diputado por pueblo, porque es Porque es un son partido vecinales, son vecinal. municipales. O sea, incluso hasta se encargó de aclarar, o sea, acá no hay una cuestión de conveniencia política de O de nosotros interés de ellos. de interés político, porque nosotros ni siquiera podríamos presentar candidato a diputado porque ellos no pueden exceder las fronteras del pueblo, ¿no? Intendente y concejales. Exacto. O sea, Ujú, que incluso hasta le serviría hasta al propio oficialismo. ujú. Tendría que ser un compromiso de las fuerzas políticas. Claro, tal cual. Para tratar de propiciar entre todos que el Chaltén tenga su banca en la En Cámara de principio, Diputados. una porque le reforma de la corresponde. Constitución y modificarla y que se diga no 14, sino cada localidad que Claro, cada reconocida localidad. como tal, Claro. que tenga esta posibilidad, ¿no? de Ujú. elegir su candidato. Eso no me parece tan complicado. No, no reformar. es para nada complicado. Es una cuestión de voluntad política y de no ningunear y de no discriminar. ¿No? Exactamente, ¿Por qué ¿no? Que siempre, todos los pueblos por sean qué otra iguales. vez Sí, el Chaltén? sí. ¿Por qué no Calafate, por ejemplo? Ujú, A ver, un sorteo y bueno, lo que pasa es, ¿sabes lo que sería que Calafate no tenga candidato a diputado por pueblo? Pero ¿por qué siempre Chaltén? claro. ¿Sabes lo que sería que Caseco no tenga candidato a diputado por pueblo? Pero ¿por qué siempre Chaltén? Ujú, ¿No? sí, tal Son cual. discriminados, fueron discriminados, lamentablemente. Y bueno, nuestra solidaridad con el Totalmente. pueblo del Chaltén que no podrá elegir candidato a diputado por pueblo nada más. Qué bueno que lo volvemos a traer a la mesa, qué bueno recordarlo y qué bueno seguir instalando el tema, seguir propiciándolo, porque esto no tiene que quedar así, porque no es justo, realmente no es justo. Bueno, así hablábamos con Juan Manuel Valentín, candidato a vicegobernador a gobernador por la izquierda aquí en la provincia de Santa Cruz y bueno, y esto que mencionaba, ¿no? Los candidatos que lo acompañan como Luis Díaz, que también es un docente muy reconocido, siempre está en la calle, en la lucha, no solamente muy activo políticamente dentro de su fuerza política, de su partido, sino también en la lucha docente. Así que Bien, ahí hablábamos. con hablando ellos. de docente, Sí. me tiraste un centro ahí, A ver. porque bueno, todos los días tratamos de ir actualizando la información dentro de la crisis educativa de la provincia, este conflicto docente que forma parte es una arista dentro de toda esta crisis que vive la educación en Santa Cruz, ¿no? Ujú, Y como novedad, ayer la vocal por los padres, sí. flamante vocal por los padres, asumida la semana pasada, eh, se reunió con parte de la comisión directiva de ADOSAC. Ujú, Hizo un posteo y una reflexión en su página, que la sigo, se llama Vocal por los Padres Nair Castillo, sí. porque hablamos con ella la semana pasada cuando vos no estabas. Le dieron una oficina sin nada, Sí, la sin escuché. La teléfono, escuché. sin La internet. cambiaron, la mandaron cambiaron. abajo, ¿no? Claro. Sí. Mientras que la vocal por los padres anterior, Ujú, apellido Singolani, de Pico Truncado, tenía una oficina ahí en el piso pegada a la presidencia del Consejo Provincial de Educación. sí. A Nair la fueron desplazando, la fueron corriendo, después decidieron bajarla de piso y finalmente la mandaron a planta baja. Ajá. Y la excusa... Decí que no tiene sótano. no, sí, tal cual, por suerte no tiene sótano. Y la excusa cuál fue, no, usted vocal como va a recibir a muchos padres queremos hacérsela fácil, entonces que entren directamente los padres y Por una usted, cuestión de qué hijos accesibilidad. de puta que son.
Bien, pero de una oficina sin internet, sin teléfono. Entonces la vía que ella estaba recomendando para tener contacto con ella es esta fanpage. Vocal por los padres, Nair Castillo. Ujú. ¿Mm? Bueno, y en ese lugar de difusión de sus actividades, comentó que se reunió con parte de la comisión directiva de AOSAC, ¿eh? El fin de la reunión fue poder entablar un diálogo con las partes de este conflicto que atraviesa a los padres y a los alumnos, ¿eh? Pudimos acordar la necesidad de que se abra un canal de diálogo con el Consejo de Educación y el gobierno. A ver, pudieron acordar eso con una parte, con AUSAC, ¿eh? Pudieron acordar la necesidad de que se abra un canal de diálogo con el Consejo de Educación y el gobierno, en el cual puedan llegar a un acuerdo y nuestros hijos volver a las aulas, dijo Nair. Ujú. Voy a pedir una reunión con la presidenta del Consejo de Educación para plantear esta necesidad con el fin de que nuestros hijos vuelvan a clases con normalidad. Como vocal de padres en el Consejo de Educación, utilizaré todas las vías necesarias para lograr que se vuelva al diálogo entre las partes y se solucione esta situación por el bien y el futuro de nuestros hijos. Bueno. ¿Eh? Hubo coincidencia entonces con parte de la comisión directiva de AOSAC en la necesidad de que se abra, va a activar, va a intentar Va a al menos intentar, claro, va a intentar. activar un canal de diálogo, ¿no? Cerrado al día de hoy entre el gobierno y los referentes de AOSAC. Perfecto. Bueno, muy bien. Me había quedado, y ya que estamos en el tema docente, y mientras esperamos a nuestros compañeros de Arriba el Día que se sumen aquí al pase, explicaron qué pasó con la caldera de la escuela primaria número 11. Y bueno, una mano negra. Hubo una mala manipulación del termostato. Dicen. En la tarde del martes, la caldera de la escuela primaria número 11 de Río Gallegos, que está ubicada en la calle Perito Moreno frente a la plazoleta El Gaucho, sufrió un desperfecto y obligó a interrumpir las clases en varios cursos. Los alumnos del turno tarde estaban ingresando al colegio cuando comenzó a salir agua de la caldera. Bueno, y esto inundó parte del edificio. Por ello, las autoridades dieron aviso a los padres y decidieron que por la distribución estratégica de las aulas, solo los alumnos de segundo grado tuvieran clase. Silvana Aybar, subsecretaria de Infraestructura Escolar del Consejo de Educación, le dijo a La Opinión Austral que la rotura se debió a una mala manipulación del termostato. Lo manipularon, lo agarraron, empezaron a hacer malabares. Así que tengan cuidado acá, cuando llegamos a la radio, que lo primero que hacemos es darle entonces, al termostato. Hoy que falló es que lo manipuló mal el comandante, me parece. Bueno, raro. Bueno, no sé, según como la... una mala manipulación del termostato puede terminar en una explosión. Según la explicación que le dio el técnico de infraestructura, alguien, ¿viste que te dije una mano negra? Dejó la caldera con la temperatura más alta de lo normal, lo que recalentó el equipo de calefacción. Estaría faltando un sensor igual al equipo de calefacción, o sea, le estaría faltando mantenimiento. Claro, eso te iba a decir. Cuando se recalienta el equipo de calefacción... No, aparte llega a una X temperatura y corta. Y corta. Claro, por ¿no? más que lo dejes al mango. Por eso termostato. La válvula de seguridad, dice, reaccionó, dejando el reloj clavado en 120 grados, que es la temperatura más alta que puede recibir el equipo. Señaló en un video en el que muestran el estado del artefacto. No es por falta de mantenimiento. No, nunca. No, Por favor. Un colegio que tiene más de 50 años siempre ha sido mantenido. Dice, tendrá problemas de cloaca, tendrá problemas de calefacción, pero siempre se ve que está... tiene el mantenimiento normal. Claro, dice por eso... el comunicado. En todo momento hubo personal de mantenimiento, inspectores, además, para ustedes que son mal pensados, no Imagino solamente que estará de todo mantenimiento. firmado y sellado cada vez que van a hacer el mantenimiento. Obvio. Como los matafuegos, como todo. Y gente, además, Sí. inspectores, personal de mantenimiento y gente trabajando en infraestructura escolar. Tomá, Nica. Mirá, Tomá, ¿viste? vos Qué mal que- pensado. Vos que desconfiás siempre. Además,
la gente de autoridades del establecimiento, dice la opinión austral, y del Consejo de Educación, tuvieron que aclarar y llevar tranquilidad a la comunidad escolar luego de que la Asociación Docentes de Santa Cruz, ADOSAC en negrita, lanzara un comunicado asegurando que la caldera explotó y que habían niños en la institución, generando una situación de alarma que, llevado a los hechos, no tuvo tal magnitud. Alguien le va a crecer la Son nariz como exagerados, Pinocho acá, ¿eh? Que puede ocasionar una explosión con chicos. Qué exagerado esta gente, por Dios. ¿Cuál es el riesgo? A ver, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro? Eso no es para alarmarse. Pero claro, por Claro. supuesto. Si estaba todo bajo control. Bueno, Claro. Además están nuestros equipos técnicos trabajando. Bueno, nos quedamos tranquilos entonces. Claro. no, además la escuela 11, chicos, ¿cómo están? Más de 50 años. Buen día, Fer, buen día, Nica. Más de 50 años tiene el colegio 11 Cari. Claro. Y no sé si tiene 60 años. Miren, no sé si les puedo decir que hice a lo largo Ahora, de estos el tema no es la últimos... edad del edificio, el El tema es la falta de mantenimiento. mantenimiento. Bueno, por eso iba a decir, a lo largo de estos últimos años, no sé si 50, pero les puedo asegurar que hice decenas de móviles desde la escuela 11, desde afuera, porque las autoridades del Consejo de Educación ponen que uno no pueda ingresar, por todo tipo de inconvenientes que tiene ese colegio, por favor. O sea, a otro perro con ese hueso. Ya sabemos lo que sucede en ese colegio, en el que está al lado, que es el 10. El 10 que es más nuevito. Es de la década del 90, el 10 mediado de la década del 90. Tantos problemas ahí, tantos problemas. No me voy a olvidar nunca, y esto, mi compañero que fue por años y es un amigo, José Silva, el Pato Silva, no me va a dejar mentir. Uno de los móviles que hicimos, que fuimos ahí, entre el 10 y la escuela 11 y el secundario 10 que está al lado, estábamos tratando de averiguar ahí en la puerta y había un grupo de chicos, que en ese momento estaba en cuarto año mi hijo, que hoy ya tiene 23 años, estaba en cuarto año, y el chico me dijo... Nosotros habíamos ido a hacer una nota por un problema edilicio allí. Y el chico, no me voy a olvidar nunca, me dijo, hablamos con ellos, estaba con otros compañeros, y me dijo, ¿usted tiene hijos? Sí, le digo, ¿sabes que tengo un hijo que está en cuarto año, en el Salesiano? Y me dijo, qué suerte, que nunca venga a esta escuela, porque no tenés clases nunca. No me olvido más. El gobierno El mandó. 10 ha tenido problemas estructurales graves en cuanto a los accesos. La escalera está derruida y también tiene problemas de calefacción y problemas de cloacas. Exactamente, sí, tal cual. En colegio Tal de mitad cual, de los 90, Tal en cual. la gestión de Néstor Kirchner como gobernador se hizo ese colegio. En ese colegio fuimos varias veces porque tenían caldera, ponían la caldera y en un sector se morían de calor Sí. porque no podían controlarla con el termostato. Y en otro sector se morían de frío. No, pero sí, ahora está Silvana, Había dos salas. ahora está Silvana Ibar y va a arreglar todo. Esta es la porque- época en la que empieza a saltar este tema, ¿no? Porque con Totalmente. el frío Claro. empieza a fallar las calderas. Anoche, por ejemplo, nos escribía Laura cuando veían la nota y nos decían, buenas noches, chicos, ¿nos pueden ayudar ustedes por lo que está pasando en el secundario número 17 que está frente a la UTN? Otro más. Porque no tenemos calefacción, solo Sí. 6 aulas funcionan. Entonces, turnan a los chicos para que tengan clases. Exacto. Es una verdadera vergüenza, ¿no? ¿Sabes qué? Hace rato que están con ese tema. Yo he ido a hacer varios móviles Sí. por esta misma situación, Fer. Por Dice que esta misma solamente 6 situación. aulas de todo el edificio tienen calefacción. Entonces van turnando a los chicos para Claro, que entren claro. en esas aulas y unos días tienen unos, otros días tienen otros, porque no pueden. Pero no son, solucionan el resto. no son del programa este que lanzó el gobierno, el CPE de atrás de extracurricular, ¿no? Ni hablar. Ves que no es un tema de conflicto docente, que tenemos Sí. que hablar de una crisis educativa en la provincia de Santa Cruz. Desde lo No, estructural, hablando Sí, de lo edilicio hasta totalmente. estructural de contenido. Claro, la involución educativa en la provincia.
Ujú. Ayer recibíamos mensajes como este de Fer, fotos del secundario 25, que está, es el secundario que está atrás de la escuela 19, ¿no? ¿Es ese? Secundario Sí. 25. Que no es tan viejo ese colegio, ¿eh? No, tampoco, Y es de lo más nuevo, creo, ¿Y eso qué denota? ese Que la edificio. gente de mantenimiento se desarticuló el mantenimiento, el servicio de mantenimiento que tenía el Consejo Provincial de Ujú. Educación y pasó a la órbita del IDU. Del IDU, sí, Hay gente, pero no deben dar abasto o no le deben dar los materiales. seguro. Es más, yo conozco casos de calderas. Hay precisamente en el secundario 10 sacaron una caldera Ujú. para reparar. La llevaron a Río Turbio, la caldera. O colegio de Río Turbio. Ah, sí. Y después de 4 o 5 meses trajeron otra caldera nueva así al 10. Y esa que tenía que reparar, Le habían No, llevado. Turbio. Claro. Bueno, en el secundario 25 ayer recibíamos fotos de ventanas con cartón, porque no tenían vidrios o nada alternativo para ponerle, porque bueno, tampoco se usa el vidrio. Ventanas plásticas. ahora. Exactamente, se claro, usa ventanas ese tipo plásticas. acrílico, ¿no? Claro, Exacto. sí. Después, problemas de calefacción en el secundario 17, o en el, sí, El de recién. en el 17 y en el 39 también. ¿Mm? Mm. Y así vamos a seguir, ¿eh? Sí, hay Así como vamos para a largo si uno hace un repaso de lo que está pasando en toda la provincia, ¿no? No, no, ni No, hablar en toda la provincia. Y no hablemos. Porque acá, digamos, Sí. está esto, ¿no? De que hay medios que lo podemos contar, gente que lo puede escuchar, pero en el Ujú. interior siempre todo es peor. Claro, Totalmente. La salud, la educación. sí. Total. Allá no llega nadie a veces. Y no hablemos de teorías No, conspirativas. y se naturaliza Mm. mucho más que acá Sí. en el interior. Porque Porque estamos lejos, ¿no? Claro. Porque no, viste, Nadie siempre escucha, se nadie lo reclama, cuenta, nadie Claro, viene. claro, se claro. naturaliza Sí. Ujú. y así se pasa el invierno. Es tremendo. Bueno, invierno que llegó a Perito, mirá, 10 grados bajo cero la sensación térmica, la actual, a las No. 9 de la mañana. A esta hora, bueno, por eso nosotros estamos acá poniendo calor a la mañana, ¿eh? Esperemos que llegue a Perito algo de eso. 5 grados bajo cero la temperatura actual. Y aprovechamos a mandar un saludo a la gente de Sandino Hermano. Por supuesto, Julio. ¿Cómo Una- estarán con caldera, con calefacción? Una Con todo. empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandino Hermanos SRL. No, y a propósito, en Perito... Sandín, acordate de mí que yo te estoy. Sí, 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 sí. A los hermanos No, y Andín. a propósito, en Perito se han entregado algunos barrios, leña, ¿no? sí, sin conexión a la red de gas. Entonces Nada. se están calefaccionando con leña. Y ya, No, es no, natural, no, es normal esto. No, sí, sí. Y el otro día veía escuchaba un reclamo Ujú. de una vecina que decía, a ver, por esta situación no queremos la red de gas, no sé, por supuesto. Porque no todos tenemos la posibilidad de comprar un metro cúbico de leña. Porque comprar un metro cúbico de leña ya como que ni siquiera está al alcance de la gente. Porque es cierto, es caro. O sea, pero ya ven la calefacción a leña como un privilegio. No tienen gas y no les alcanza para comprar la leña. Barrios entregados por el gobierno, por el IDU. Tal cual. Estamos hablando de barrios de la periferia que están allá, Eso Un se llama country. que están en la costa del lago, como nuestro amigo Gustavo. No. Barrios- desigualdad, ¿eh? Claro. Desigualdad de- Y no, ven esto, a ver, tremendo. yo digo ese análisis, a ver, esta persona que posteaba decía sí, ¿no? Porque claro, pues no todos tenemos la posibilidad de comprar un metro cúbico de leña qué para locura. calefacción. Es una locura. Perito Moreno. Perito Moreno, Ujú. en la comarca andina, ¿cuánto? 800 kilómetros, De 900. acá a 800 kilómetros, sí, 800 pero voy a esto. Sí, sí. A ver, Sí, el lo- retroceso en este sentido, ¿no? La Totalmente. leña se calefaccionaba mi abuelo, pero porque no existía el gas, básicamente. Y no te digo de acá. Cuando Claro, el carbón, en claro, el barrio tal de cual. la zona oeste de Ah, la ciudad, siglo XXI. claro, También. el tema ahí, en Perito, es que son barrios entregados. Entregado, Claro. claro. Acá. Son casas particulares, digamos. claro, Y casas- acá y es es zona gente- urbanizada también. Claro. No son lotes No sabía. legalmente entregados. No sabía eso. Es Sí, 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 tremendo. sí. ¿Quién los entregan con calefactores a leña? ¿Elidu? No No, sé debe bien ser el con un sistema, agujero. pero Claro. Para hacer el fueguito ahí.
Probablemente Qué no, locura, qué tengan locura. el gas, el calefactor adaptado al gas, al GLP, ¿no? Al cilindro grande. Pero Ujú. bueno, ese es imposible, Costo. ¿no? Entonces, bueno, optan por calefaccionarse a Claro. leña. No, es una Esta es una locura. dicotomía que tiene Santa Cruz, ¿eh? Una vecina nos cuenta acá, volviendo un poco para comentarlo, ¿no? Dice, chicos, desde principios de año en el secundario 10 no hay calefacción y nadie hace nada. Dice, viene Ujú. de largo ¿Verdad? Sí, tema. sí, sí, hay situaciones que son crónicas. Mm. Esos problemas de infraestructura Ujú. escolar que se vienen dando y repitiendo hace años y años. Por eso decía que cuántas veces fuimos a hacer móviles, siempre por los mismos temas. Bueno, sí, terminemos agradeciendo a nuestros auspiciantes. Cabañas del Titán, en pleno centro de Calafate, sobre la avenida Libertador. Tienen salida peatonal por el paseo costero, tienen la mejor vista al lago, están equipadas para 5 personas, tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta, promoción especial para los santacruceños. También tienen acceso al gimnasio del hostel. Llama al 2966-530706. Y gracias a IB Servicios realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de llevaderos, trampas de luz atrapamoscas, fumigación de cucarachas, ácaros, chinches, adaptándose a cada necesidad del cliente y según la situación que presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad e higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com. pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios. Sabemos cómo cuidarte. Bien, gracias a IB Servicios, llama al 2966-219109 o al 2966-414112. Bien, 9 de la mañana con 20 minutos en la República Argentina. ¿Cómo sigue la mañana en Radio Llovinando, Nuevo Día? Sigue. Sigue llovinando, nos cuentan que hay muchos candidatos que están esperando que pase esto para ir a caminar los barrios, ¿no? Porque ahora se van a emparrar. Sí. Y se pongan vos, Están Ay, esperando que pase la lluvia y que seque el piso, así pueden ir a caminar el Bicentenario, San pero Benito. no tienen 4x4, si todas esas Ah, pero se ensucia, y se camionetas ensucia y ensucian. está caro el lavadero. ¿Quién no se te va a caer los anillos por Y, lavar? no sé, dicen que algunos se están esperando que seque. Sí. por ahí. Oh, vos qué sabés bacán. que ahí en la calle Don Bosco, frente al estacionamiento del supermercado La Anónima Grande que está allí en la zona de Gaucho Rivero, que es nuestro barrio, Mm. hay una pintada grande en un paredón que es de, parece que era del partido de gobierno de Vidal, no, de Claudio Vidal, me parece que es algo así. Y dice que querían funcionarios, queremos funcionarios que caminen las calles, basta de zapatitos blancos y hay un dibujito de los zapatitos Sí. impecables, ¿no? ¿Será por eso, por este clima, que todavía no arrancó la recorrida por allá? Viste que es la típica, sí. Mate en mano y al San Benito Sí, a sí, hacerse San- los copados. Sí, Viste sí, que está San el mote, Benito, Bicentenario. hay un funcionario del gobierno Sí. provincial que tiene el mote de zapatito ilustrado. Sí, no lo vi en ninguna lista, ¿o sí? Zapatito ilustrado, ¿no? Sí. Parece que no apareció en ningún Es lado. que con Sí, este sí. barro no da. No da, mocasín, ¿viste? Si hubiera sido en verano, capaz que. Se No, no complica vi. con Chiroca andar por, Claro. No por lo el vi. bicentenario. ¿Quién es Zapatito? No, el ministro de Gobierno. ¿Viste? Ah, Muy bien. sí. Zapatito Gobierno. ilustrado. ¿No era zapatito blanco, no era? Los zapatitos. Sí, a Leandro Suriani le Sí. dicen zapatitos blancos. ¿Lo va de Sí. candidato o no? No lo he visto Yo ninguna no lo he lista. visto. ¿No se tiene fe? ¿No? Al que sí lo vi, leí su posteo, fue que está en una lista de candidato a diputado también, Sí. al hijo de Alejandro Garzón, Y bueno, Sí. Nahuel No, Garzón. ¿qué te extraña? No, Si el padre está acompañando secretario, a funcionario, Belloni. funcionario, no, pero además funcionario. Sí. ¿Ese es funcionario. Nahuel Garzón? Sí, vi un posteo que había realizado y mira, acá está, dice, con mucha alegría y compromiso tomamos este camino
como lo venimos haciendo hace tiempo con mis Ujú. compañeros y compañeras de la Josefina y distintas ¿Una estancia? organizaciones. La de Separni. ¿En No, Separni? no, Separni no, está con, Ah, no, no, Separni está con Garzón. claro. Mirá No, vos. no, no, es una Con gru- razón. No, no don vino el Jorge no viernes aparece por pasado. acá. no, Mirá no vos. está de campaña. ¿Se puso una básica en la estancia? No. Ah, con razón. Yo No. pensé que Mirá lo que nos estaba. venimos a enterar. Pensé que estaba en Mendoza. no venga está por con- acá ahora. Está No, cerrando no. acuerdo con Garzón. se ve. No, es una agrupación. Ah, La la Josefina. No, che. Perdón. Bueno, dice de la Josefina y distintas organizaciones de Unidad Popular Santa Cruz. Ajá. Hoy me toca ser candidato, dice Nahuel Garzón en su posteo, a diputado por pueblo titular de Río Gallegos Ujú. por el sublema Tiempo de Crecer por Unidos por la Patria. Y me acompaña, es el partido nuevo que antes era Frente de Todos, Frente para la Victoria y demás. Y me acompaña la compañera Luján Quiroga Silvia Mariela. Tiene 3 nombres, empieza así. Ujú. Que viene contrayendo, en el territorio con su agrupación Mujeres K. ¿m? Y es Ujú. trabajadora del Estado Nacional, venimos desde abajo, somos militantes y entendemos que está en juego la patria. A mí el término territorio, perdón, me suena a subestimación de gente que vive en barrios. Sí, Es como el territorio. ¿Y de dónde venís vos? claro. Claro. Sí, salimos a hacer territorio. ponele. Y es estratosfera. cuando, por eso digo, cuando se seque el barro, van a salir a hacer territorio. Ahora es Me muy temprano. suena esa palabra a lo israelí cuando dice los territorios. Ay, Por no. Cisjordania, Gaza. Entonces, para los políticos, Cisjordania y Gaza está al oeste de la ciudad capital, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pero yo tenía entendido que eran 3 únicamente los candidatos a diputados por pueblo de Unión por la Patria. Hay que sumar a Garzón, no se olviden. Claro, por eso, porque viste Porque- que se van sumando, por Claro. eso esto tiene que ver con lo que le Los garzones contábamos. van ocupando. Porque hablo del espacio dentro de Unión por la Patria. Ahí tenemos a Martín Chávez, Sí, tenemos a Eloy Chazú, Sí. sí, tenemos a Belén García, sí. son los 2 primeros actuales diputados provinciales. La Tenemos tercera a- Uno ministra por de... pueblo y otro por ¿Cómo se llama? Claro, Al te- chico de... Para Belén, diputada ministra de Desarrollo Social, ¿no? Y ahora tenemos que sumar también a Nahuel Garzón. Sí, pero y también al otro muchacho de medio ambiente, no me sale el nombre. Pero Ver- él, Mariano. Pero él va de segundo. Mariano va Bertinato segundo. Va de segundo de Belén junto García. con Belén García. Ah, Va de suplente de Belén García. vos no sabes, ¿no? Viste que uno... Lo llamaron. No, si voy... Se lo pierden, se lo pierden. Bien, claro. Me sondearon alguna vez, Sí. o algunas veces, no Claro. para ser diputado, ni mucho menos, pero sí para llevarme para algunos lados. ¿Sí? No, estoy acá. A mí me gusta ser monotributista, tranquilito. Y yo no sé, porque yo soy más falso que Massa. No se termina de entender lo mío, no se termina de entender si soy socialista, si soy peronista, si soy radical. Yo a todo le doy, ¿eh? Ahora sí que venga con el bolso, porque esto es oportunidad y conveniencia. Ya saben que es el lema de mi partido. Ah, perdón. Y hay mucha Y me guita. estaba olvidando también Sí, de Rodrigo Gohan. Ah, Rodrigo Gohan también. director provincial de Educación Técnica. claro. Exactamente, funcionario del Consejo Provincial de Educación. También es candidato a diputado por pueblo dentro de este espacio, ¿no? Todos de Unión por la Patria, ¿no? Ujú. Los Ujú. distintos sublemas, Sublemas. sea de Pablo Grasso o de Javier Belloni. Exactamente, candidato titular Rodrigo Gohan, subsecretario de Educación Técnica Profesional del Consejo Provincial de Educación. Ujú. ¿Mm? Bueno, Así que ahí tenemos 5 entonces. no, tenemos que ir anotando porque... Sí, sí, ahí tenemos 5. Sí. Repasemos: Chávez, Echazú, Belén García, Rodrigo Gohan y ahora Nahuel Garzón. Mira vos. ¿Mm? Sí. Bueno, comparado con la cantidad de sublemas que hay en Caleta Olivia, 5 es nada. Nada. Claro. ¿No? Caleta Olivia, un solo sector tenía 13. Un Sí, es solo cierto. sector tenía 13, tiene 13 candidatos a diputados por Sí, pueblo, así que Sí, sí, exactamente. imagínate lo que va a ser el cuarto oscuro. Ni hablar, ni hablar. Nos quedan 45 días para las elecciones. Y algunos ni abrieron la boca, y algunos no la van a abrir, digamos.
Sí, mes y ¿no? medio. Vos Sí, sí, sí. apoyás esa teoría Sí. de medio lo que nos decía Juan Manuel Claro, Valentín. sí. Algunos no les pasan la lista porque ni quieren que se entere. Claro, no. Pero ¿por qué van de candidato entonces si no quieren Claro. que se enteren? ¿No es- Militancia, ¿Sí? claramente, la mayoría. Yo he visto que algunos que ponen que es por militancia. O sea, por Y obligación. algunos no la van a abrir porque tampoco tienen mucho que decir, digamos. Lo que yo veo es que están todos sacándose la fotito en redes, Ya. como si Ujú. fuera un premio esto, y listo. Y ahí se acaba la historia. Sí, Sí. también hay una cuestión que yo observo, a pesar de que la comunicación hoy se supone mucho más fluida y mucho más ida y vuelta, que hay muchos candidatos que prefieren mediante sus redes sociales o con videíto o con Claro. algunas palabras y no intercambiar, o sea, de última leerán los comentarios que le pone la gente ahí, Claro. pero no intercambian con nadie. Es No. que es Entonces esto, no es se exponen. aparte de la falta de contenido, digamos, porque a la mayoría vos le vas a Absolutamente. preguntar sobre educación, salud, alguna cuestión y no tienen Claro, ni ni idea. idea. Entonces, ¿qué prefieren? La Ujú. fotito, yo voy, si Claro. querés votarme y listo. Pero en ese sentido, digo, más allá del momento complejo, ¿no? Cualquiera que se precie de candidato, en el problema fundamental hoy de Santa Cruz, más allá de cuestiones económicas y demás, ¿cuál es? Educación. Siendo candidato a gobernador, Karina, Claudio, cualquiera de ustedes, ¿qué es lo primero que hace? Yo llamo a Javier Fernández y le digo, che, mirá, voy a ser candidato, quiero reunirme con usted, no para sacarme una foto. Yo creo que a Dosac lo sacaría cagando, imagino, a cualquiera que quisiera sacarse la foto, nada más. Sí, sí. Pero decir, a ver, ¿cómo es la situación de fondo? Conocerla y de última después, si no le querés dar la razón al sindicato, no se la da, pero conociendo la situación. Claro. Eso no pasó y no va a pasar de acá hasta que se vote. Y eso es lo realmente triste, porque después, ya en funciones, ahí es cuando empiezan a trabajar en el problema. Y ya vos, si venís siendo candidato, vos ya tenés que saber cómo es y ir elaborando tu estrategia para atacar ese problema y Ujú. resolverlo. Ujú. ¿Cómo? Cada uno tiene su herramienta, ¿no? En algunos casos le gustan más los decretos, en algunos negociar será, pero es menester, me parece, fundamental. Y ninguno está haciendo eso. Y el día que le preguntemos, va a ser todo zaraza. Yo ayer, con respecto a este tema, repasaba la nota que nos había dado el intendente y candidato a gobernador Pablo Grasso, y él creo que fue bastante claro, ¿no? En ese sentido. Él decía, hay estrategias, uno se sienta, queremos replicar lo que hicimos Ujú. dentro del municipio con el SOEM, Con el SOEM, sentarnos a ver cuál es la prioridad de ustedes, cuál es la prioridad de nosotros y de ahí avanzar. Pero él también lo dijo claramente, si no podemos acordar, acá se habla con los chicos en el aula, como condición. O sea, ahí ya está sentando su base. No va a haber diálogo si no hay, si hay paro. Sí. Sí, Pasa que creo que los candidatos no entienden que esa no es una potestad de ellos. claro. O sea, es la responsabilidad y la obligación de garantizar que esto sea así, de los Ujú. políticos en sí. Pero no es potestad decidir si los chicos van a estar o no en el aula, porque en realidad no es esa la discusión. Y si estamos hablando del número de pobreza y se dice, muchacho, hay una situación realmente latente, hay que trabajar proactivamente, que se note que vos querés solucionar la situación, Ujú. no pechando. Bueno, pero fíjate lo que Grasso ayer dijo que había formas y que se tenía que garantizar las clases, que eso él lo haría de manera diferente. Y le preguntamos, ¿qué forma? Bueno, buscando otras alternativas, dando a entender que si no es con estos docentes, serán con otros, Sí, lo que pero pasa que es los chicos iban a estar sí, no hay con clases docentes, sí o sí. no hay otros docentes. La realidad es que Bueno, Claro. si no, estos métodos que No, utiliza el Consejo ahora, de ahora Educación de quedó usar expuesto gente con los alternativa. talleristas, digamos, que Claro. le llaman ellos. Pero no Claro, son claro. docentes. Por o eso, sea, claro, yo no estoy en desacuerdo con la educación popular, pero no como sistema, digo, o Ujú. no debería ser parte del sistema que gente con un conocimiento X, es como que yo, porque hago deporte o juego al fútbol, me dé una clase de educación física a los pibes, no tiene nada que ver. Yo puedo trabajar en base a mí y corro mis riesgos, no puedo poner en riesgo a otra, y eso como una de las cuestiones. Pero claramente no ese es el método y hay que aprender de la historia reciente de Santa Cruz. No tuvimos un año que haya habido clase medianamente normal del 2007 a la fecha. Ujú, tal cual. Entonces, claramente ese no es el método.
ni el decreto, ni la imposición. Hay que, y si hay una cuestión política de fondo que vos decís, Nica está operando, y decirlo abiertamente para quién y tratar de mostrarlo, Claro. porque de última, ante la sociedad va a quedar expuesto, va a decir, bueno, pero si no estamos siempre trabajando o en base a una posverdad, que, los docentes operan para tal, pero no, pero están bajo la línea de la pobreza. No, pero, y son todas premisas que en definitiva terminan siendo nafta para el fuego. Sí, sí, Y sí. nada más que eso. Yo a eso le agregaría algo que también mencionó ayer Pablo Grasso, pero que no, obviamente no lo piensa solamente él, y es como una idea que ronda el oficialismo, ¿no? Esto que lo hago un poco más abierto y más extensivo, como que daba a entender que la conducción de ADOSAC propicia las medidas de fuerza. Yo les puedo asegurar, no solamente con esta conducción, sino con conducciones anteriores, que muchas veces la conducción pensaba una cosa, pero las bases Disponían fueron otra, sí, sí. mayoritarias y dispusieron otra cosa. Eso se llama desconocimiento. Y hablan exactamente, hablan sin conocer el paño, es hablemos sin saber, pero es grave que eso salga de la boca de un dirigente que se está postulando a una candidatura para ser gobernador de la provincia de Santa Cruz, y como él, muchos otros. Hasta yo te diría que por el lado del arco todo del oficialismo, de todos los candidatos, está este desconocimiento sobre lo que es el gremio docente, y también está el doble juego que han hecho. Porque a nadie extraña que con todas las artilugios que ha tratado de inventar la señora presidenta del Consejo Provincial de Educación, con clases los días los sábados, extender la jornada, habilitar el nuevo sistema de comedores para los chicos, la gente de personal del Consejo Provincial de Educación o de alguna unidad básica, puestos como suplentes de maestros. Eso igual es embarrar la cancha, y eso es hacerte lotario. Es un doble juego que hace todo el arco del gobierno provincial. tal cual, tal cual. Y Días después se hace lo desconocido, porque ellos saben, y se ha dicho, los medios han dicho, lo que opinaba en un conflicto ante cierta cantidad de tiempo pasado la cúpula de ADOSAC, y lo que opinaba y lo que por ahí resolvían las asambleas, porque se hace de la misma manera que se viene haciendo hace mucho tiempo. La que define es la asamblea. Días atrás, en la conferencia de prensa, Juli, que compartimos en el Consejo Provincial de Educación, dos o tres días antes del decretazo, no sé si recordás que ellos cuestionaban el análisis que hace ADOSAC cuando hablan de que ADOSAC argumenta que hay docentes que están por debajo de la línea de la pobreza. Pero bueno, ellos dicen que, por ejemplo, los docentes que están por debajo de la línea de la pobreza, cobrando 135.000 pesos, no cobran asignaciones familiares, o sea, viven solos. Y ADOSAC utiliza el parámetro de una familia tipo 2, o sea, 2 mayores y 2 menores, donde ahí sí están 215.000 pesos, creo que es la última, 230.000 pesos es la última medición. O sea, respecto de eso, sí, el docente que cobra 135.000 pesos está por debajo de la línea de pobreza. Pero dicen, en realidad lo tienen que cobrar como una sola persona. Y en ese sentido, una sola persona, el INDEC creo que reconoce, a ver, para ser pobre o no, el límite creo que está en 100 y algo. Estaba en 99 el mes pasado, ahora creo que subió un poquito, 100 y pico mil pesos. O sea, dice, ellos deberían compararlo, línea de la pobreza, con la situación de una sola persona, ¿no? Esos 135.000 pesos. Claro. Sí, pero la lectura que hacen. Claro, yo decía esto también, o sea, ellos cuestionando cómo ADOSAC por ahí manipula, pero bueno, yo decía esto, ¿quién vive con 135.000 pesos, aunque sea una persona en Río Gallegos? Si tenés que alquilar ya de una, No, si tenés que comer, si tenés que transportarte, trasladarte, no te estoy hablando de que tengas un auto, si tenés auto tenés que cargar el nafta, tenés que vestirte, o sea,
una sola persona con 130.000 pesos en Río Gallegos no vive en la provincia de Santa Ujú. Cruz. Sí. O sea, así como cuestionan de un lado a Dusac también del otro lado, una gana de preguntarle yo, pero bueno, no quise interrumpirlo. Porque bueno, ¿quién vive con 135? ¿Usted viviría, Ismael Enrique, con 135.000 pesos? Porque él fue el que lo dijo. ¿Usted viviría solo en Río Gallegos con 135.000 pesos? Capaz que me decía que sí, no sé. Estaría bastante blanco si viviera con 135.000 pesos. Sí. Muy complicado. Bueno, Chicos, nos vamos, ¿eh? sí, tenía otro tema para dejárselos, para no dejarlo pasar, porque hoy hablábamos con Cari, y comentábamos los candidatos a diputados por pueblo de Perito, Sí. y esto que lo hemos charlado en el pase, por eso lo quería charlar acá, de hablar de la realidad que viven distinta, que viven los pueblos, el radicalismo del interior, la Unión Cívica Radical del Interior. Y que por ahí anticipábamos lo que podía llegar a pasar. Roxana Reyes, el sello del radicalismo, el escudo del radicalismo, Roxana Reyes, candidata a gobernadora, no tiene candidato a diputado por pueblo en Perito Moreno. O sea, Porque Nadia Ricci se fue. no, Nadia es una de las radicales disidentes. Claro. O sea, está dentro de Por Santa Cruz. Sí, yo por identificar a un radical, Claro, ¿no? es de esta radical. localidad. A ver, Claro. obviamente, no porque esta diferencia va a dejar de ser radical, olvídate. Ujú. De hecho, todos los votos radicales van a ir para Nadia. Pero Roxana Reyes, o sea, el costismo, no tiene candidato a diputado por pueblo en Perito Moreno. Habíamos hablo de- adelantado que esto podía pasar. Claro, es la consecuencia de la fractura del, Claro. del radicalismo. Y es lo que nosotros habíamos dicho también, un poco que conocemos, amigos del interior y demás. Y hablo por Perito, pero seguramente en varias localidades de la provincia debe estar pasando lo mismo. O sea, Roxana Reyes no tiene candidato a diputado por pueblo. Imagínate si va a conseguir fiscales para que le cuiden su boleta en el cuarto oscuro. Van a tener que preocuparse por eso. Sí. Cuando hablábamos de las cosas que solicitaba puertas adentro la Unión Cívica Radical previo a su fractura y que las localidades de la provincia de Santa Cruz, más allá de Río Gallegos, que no tenía ese pedido, eran, escúchennos, Claro. mírennos, estamos pidiendo que nos tengan en cuenta. Y esto Claro. es lo que ellos sintieron que fueron ignorados en ese pedido. Por eso surgió, después de la convención de Puerto Deseado, surgió la convención fallida, la que no fue Ujú. de comandante de... Sí, fue de Piedrabuena. comandante Piedrabuena, y eso fue un grito del interior, Ujú. lo dijimos. Y bueno, y ahora ahí están las Y la consecuencias. pregunta sigue siendo, ¿cuándo el radicalismo se va a plantar de verdad o sus militantes ante sus dirigentes que los venden por 2 pesos? Porque a nivel nacional tenían como 3 candidatos a presidente o no tienen ninguno. Ujú. Y van plegados a la reta y la reta si llega a ganar le va a decir, bueno, como hicieron con Ernesto Sanz en su momento, muchas gracias, ahora las decisiones las vamos a tomar nosotros. Ujú. No, pero bueno, dentro de todo Y la otra vez reta había un pintado. poquito más abierto y fue con... Sí, qué sé yo. A ver, nucleó un poco más al peronismo con Pichetto, al radicalismo con Gerardo Morales. A ver, no es el caso de Burri, donde habló... No, no, ella abrió que más lo pro, derecha, claro, lo sí, loco. sí, sí. Sí. Pero bueno, su vice igual es radical también, Petri. Claro, sí. Luis El Petri. esposo o pareja Sí. de Cristina Pérez. Sí, sí, Tal sí. cual. Ahora se han comprometido. Uf. La que va a estar recontra comprometida va a ser Cristina Pérez, ¿no? Sí, sí. Con el Ah, Conjunto claro. por el Cambio. Claro, con esta situación, sí. Sí. No hubo ninguna, mira, esto que tocamos así la farándula me hizo acordar, pero la verdad que anoche me quedé pensando qué triste, ¿no? Que la situación de salud que está viviendo Silvina Luna. Oh, yo estaba pensando lo mismo en este momento, pensando, nada que ver con los temas que estamos tocando, pero estaba pensando en No, ella. sí. Está en terapia intensiva, está inducida, de hecho, en coma porque tiene fallas renales, está esperando un trasplante, fruto de algo que también es a veces una locura, ¿no? Sí. La obsesión por la belleza o por el cuidado del Por el cuerpo a veces. cuerpo, ¿no? Hay una noticia actualizada. Los famosos Y sigue iniciaron, operándolo, Toki, que es el doctor que la Sí. llevó a esta situación. iniciaron una cadena de oración por la salud de Silvina Luna. Paula Ah, joder, Chávez, sí. Luciana Salazar, Marcela Tinelli.
Julieta Ortega y más artistas expresaron su preocupación después de que se supiera que la actriz está internada en terapia intensiva. Ella se ha contaminado con las operaciones con los líquidos. Metacrilato fue el Sí, material que exactamente. utilizaron. Tiene que empezó a dializarse, creo que perderla 3 veces por semana. 3 veces por semana, exactamente. Sí, se Eso es lo le, peligroso. le produjo una especie de calcificación, Sí, un en los exceso riñones. de calcio en los Ujú. riñones, motivo por Sí. el cual esos órganos Ya. prácticamente no les Ujú. funcionan, un funcionamiento mínimo, por eso se Ajá. estaba sometiendo a una diálisis 3 veces por semana de 4 cual. horas cada sesión de diálisis. Y tiene puestas distintas como especie de cánulas, tiene Claro, otro nombre. claro. Uno lo tiene debajo de la axila y ayer la dormían. Ella hizo un video antes de ser dormida, justamente para someterla a ese procedimiento. Y era realmente tristísimo verla en esa situación, tan joven, tan bella y tan deteriorada de Tal salud. cual, sí, sí, sí. Porque bueno, necesitaban ponerle de nuevo, digamos, este mecanismo o esa cánula para seguir infiltrando medicación a su cuerpo, y además que ella está a la espera de un trasplante de riñón, Sí. pero la complicación, además de todos los problemas de salud de Silvina Luna, es que tiene ella una bacteria en su cuerpo. Ujú. Entonces, hasta que no luchen y no se cure de esa bacteria que tiene en su cuerpo, no puede avanzar hacia un trasplante. Ujú. Por eso, muchas veces en esta obsesión de la imagen que se exacerba o se fue exacerbando cada vez más. Antes era el modelaje, ahora son las redes sociales. Lo importante está adentro, ¿no? Y yo creo que en esas situaciones uno se da cuenta cuando ya, ¿para qué querer ser un poquito más lindo? Algo que quizás nadie percibiría, ¿no? O en el día a día, con tu gente común no te va a decir nada si tenés un poco caído, si tenés salero, lo que sea. Lo importante está dentro de las Totalmente, personas. Y si le totalmente. gustaba o no le gustaba a alguien, le va a gustar por lo que soy, no por lo que aparenta. Ujú, tal cual. Bueno, está internada en terapia intensiva en el hospital italiano, sedada y con respirador. Y espera un trasplante de riñón, como decía Cari. Se dializa 3 veces a la semana en sesiones de 4 horas. Ujú, Sí, eso es lo que dura una sesión de diálisis. tal vez. Ya estar en diálisis es muy complicado, te desmejora mucho la calidad de vida de las personas, de los pacientes, lo sé por cuestiones personales, pero porque te baja o te sube la presión, el estado de ánimo te cambia, sufre una transformación la persona que se Sí. realiza muy, muy, muy grande, hasta el carácter de la persona cambia. Claro. Ujú. Estar sometido a una máquina 3 horas, a veces, en el peor de los casos, como Silvina Luna, 3 veces por semana. Aparte de eso, que tenés que seguir todo un régimen de alimentación, Ujú, donde es veneno la sal claro, para las personas que se dializan. tal cual. Tenés que seguir una dieta muy balanceada, las carnes, todos esos que Claro. son alimentos prohibidos, lo mismo Me que imagino. la ingesta de por ahí bebidas alcohólicas. Ujú, No sé por experiencia ahí. Y depende todavía, nosotros hemos hablado acá en la provincia de Santa Cruz, hay localidades donde la gente va de una localidad a otra a dializarse. sí. Mirá si Es estaremos cierto. atrasados también en ese tema en Santa Cruz. No, Es olvidate, pero es cierto. en pueblos de interiores es normal, Sí. o sea, ir a dializarte a Caleta, Sí. creo que es el lugar más cercano Ujú. de De la zona zona norte. norte. Ujú. Es un sacrilegio hacer ¿No? 400, 350 kilómetros. Olvídate, cómo se rompe una familia, la estructura Sí. familiar, porque tenés que Ujú. separarte. Generalmente va al matrimonio y Sí. quedan los chicos solos. Y la no persona sé. sale muy Pero eso es debilitada. natural en los pueblos de la Sí. provincia de Santa Cruz. La persona cuando termina su diálisis, su sesión de diálisis, La sale sacaste, muy débil, se pierde. Claro. débil. Tenés Claro. que esperar unos 15, 20 minutos, en el mejor de los casos, Para recuperarte. para recuperarse, Claro. ¿sí? Porque están ahí en un sillón, ver el sistema, ¿no? Que entra y Claro. sale la sangre. Claro, sí, Porque es sí, un sí, sí. filtro la Claro, máquina, sí, te sí, sí. limpia la sangre Y te la incorpora otra vez. y Te te la la incorpora. Bueno, ojalá que se pueda Comandante, recuperar. gracias, comandante.
Gracias, chicos. Lo seguimos escuchando en Arriba al Día. Cari, volvemos mañana a 8 de la mañana. Así será, Dios mediante. La otra gestión mañana. Gracias, amigos. Chau, Buen chau. día. Chao, chao. Gracias.